Hola amigos, vamos a terminar nuestro curso, nuestra primera parte de nuestro curso de catecismo con el capítulo 14 de nuestro programa sobre la vida eterna. Hoy nuestro capítulo es Creo en la vida eterna. Nuestro programa en total tendrá 33 clases y este programa estará completamente disponible en nuestro sitio web y hasta ahora llegamos a concluir con el credo. Luego falta desarrollar los sacramentos, los mandamientos y finalmente un pequeño apéndice sobre la oración. No se olviden que en nuestro canal ustedes también pueden acceder a un curso más completo, más largo, donde se profundiza más sobre la oración, que se llama El Camino de la Oración, y pueden encontrar aquí en nuestro canal también este curso al que pueden acceder. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la vida eterna y sobre las postrimerías, o sea, las realidades últimas que se encuentran, con las que se encontrará el ser humano y que profesamos nosotros en nuestra fe católica. Los números que vamos a estudiar hoy son del 202 al 217 de nuestro compendio del Catecismo. Nos preguntamos nosotros si el hombre moderno hoy todavía está esperando la vida eterna, o quizás considera que eso pertenece a una especie de tiempo mitológico ya superado. Ante este enigma de la muerte, ante el misterio de la muerte, muchos desean y esperan volver a encontrarse en el más allá con sus seres queridos, por ejemplo, y volver a verlos delante del dolor de una separación. Otros esperan un juicio final que restablezca la justicia. Después de tantas injusticias cometidas y sufridas en este mundo, pretenden que un juicio final restablezca esa justicia. Sin embargo, quizás muchos no estén considerando la radical novedad de la vida eterna según la fe cristiana, donde la justicia y la paz se besan. La justicia de Dios y la misericordia se unen sapientísimamente en un único acto divino. Para los cristianos, la vida eterna es una vida inmersa en el amor de Dios que libra del mal, nos libra a nosotros del mal y nos libra de la muerte, y en comunión con todos los que participaron de ese mismo amor. Nuestra familia pasa a ser en la vida eterna aquellos que también han amado a Jesucristo. Veamos nosotros el texto con el que vamos a encabezar este capítulo, que es el de Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice San Pablo, de donde también como Salvador estamos aguardando al Señor Jesucristo, el cual vendrá a transformar el cuerpo de la humillación nuestra conforme al cuerpo de la gloria suya, en virtud del poder de aquel que es capaz para someterle a él mismo todas las cosas. Nosotros somos ciudadanos del cielo, y cuando Cristo vuelva, transformará nuestra realidad mortal, débil, corruptible, en una realidad incorruptible. Esa vida eterna es la que vamos a estudiar hoy en este capítulo. Entonces, en nuestra exposición de la fe, vamos a empezar con la resurrección de la carne. Muy bien, nosotros creemos en una resurrección de la carne, ¿sí? El credo usa la palabra carne, ¿eh? Algunos traducen como resurrección de los muertos, pero conviene la resurrección de la carne, el término, para destacar que esta realidad de la resurrección no es algo meramente espiritual, sino realmente esta carne que es sepultada en debilidad, es esta carne la que va a resucitar. No es que vamos a resucitar, el espíritu va a resucitar en el cielo y una vez muertos aquí nosotros vamos a aparecer en el cielo. No, no. Sino que esta carne que muere y es enterrada o es depositada en el ataúd, en el sepulcro, esta carne es la que va a resucitar. No hace falta que sea esta carne necesariamente, sino que nosotros que perdemos el cuerpo con la muerte, recuperamos el cuerpo, ¿sí?, para completarse nuevamente la naturaleza humana. Vamos a ver esto. El término carne, dice el número 202, designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La carne es soporte de la salvación, sin embargo, dice Tertuliano. O sea, cardo salutis. La carne es el quicio, el eje de la salvación. Y sin carne
no existe salvación. Entonces, Cristo, el Salvador, nos salva haciéndose carne. Y para poder salvar a todo el hombre, que es alma, carne, cuerpo y alma. Entonces, pero esa parte débil, mortal del hombre se llama carne. En efecto, creemos en Dios, que es el creador de la carne, porque esta carne no es que sea mala, Dios es el creador de la carne, pero esta carne es de condición mortal, corruptible. Creemos también nosotros que el verbo hecho carne en el verbo hecho carne para rescatar la carne, o sea, que Dios se hizo carne para rescatar la carne, para salvar la carne. Y creemos en la resurrección de la carne, que perfección de la creación y de la redención de la carne. O sea que cuando llegue el fin de los tiempos, toda la creación material será restaurada, será rescatada, ¿sí? Será resucitada. Entonces, ¿qué significa la resurrección de la carne? La expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, que se separa del cuerpo en la hora de la muerte, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. Entonces, Cristo nos ha abierto a nosotros con su muerte y con su resurrección un camino de vida, ya que Él se hizo como nosotros, muere como nosotros y resucita antes que nosotros, para que un día también nosotros resucitemos. Si nosotros nos unimos a Él, si nosotros creemos en Él, lo amamos y lo servimos cumpliendo su voluntad, entonces un día nosotros participaremos de su gloria, que es la resurrección. Todo aquel que se une a Jesucristo por el bautismo y por los sacramentos, el que cumple su voluntad, entonces va a participar de su mismo destino. Él murió para participar en nuestro destino. Nosotros moriremos porque es parte de la pena de vida por nuestros pecados, pero resucitaremos, si creemos en Él, resucitaremos para la vida eterna, para participar de su destino, ¿sí? de ese don de la gracia que es la resurrección. La tradición cristiana mantiene, y la doctrina cristiana mantiene, que en el hombre hay un núcleo espiritual que se llama alma, y este núcleo, que no es de carne, no es corporal, sino que es espiritual, y por eso no puede corromperse, o sea, no puede desaparecer ni morir. Entonces, en este núcleo espiritual brilla la imagen de Dios. Lo hizo a su imagen y semejanza, dice el Génesis. Hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Dónde está eso? En el alma. El hombre es entonces una unidad de alma y cuerpo. El hombre no puede ser solo alma, no es un alma aprisionada en un cuerpo, sino que es cuerpo y alma. Pero este cuerpo y esta alma se separan con la muerte, ciertamente. Y se separan con la muerte y con la resurrección volverán a unirse. Eso es lo que dice el número 205, que con la muerte, que es la separación del alma y del cuerpo, este cuerpo cae en la corrupción, se descompone, se destruye, mientras que el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera un día volverse a unir al cuerpo cuando este cuerpo resurja transformado en la segunda venida del Señor. Entonces, nosotros no podemos comprender cómo tendrá lugar la resurrección. Sobrepasa nuestras posibilidades, las posibilidades de nuestra imaginación y de nuestro entendimiento. Pero creemos porque así lo ha anunciado el Señor y porque así Él mismo lo realizó en Él. Entonces, para resucitar con Cristo, nosotros tenemos que morir con Cristo. Morir con Cristo ya en esta vida, en tanto, ¿qué significa morir al pecado y resucitar con Él? Vivir como ya muertos al pecado y resucitados en Él, y luego tenemos que morir en Cristo, o sea, morir como cristianos, morir creyendo en Jesucristo y en su palabra. Entonces, eso significa morir con Cristo. Morir con Cristo significa morir en gracia de Dios, sin pecados mortales, ¿sí? Que tiene que quedar muy claro para nosotros. Si morimos en pecado mortal, no morimos en Cristo. Si morimos en gracia, sin pecados mortales, entonces morimos en Cristo. Si así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. ¿Qué es la gracia y qué son los pecados mortales y qué los distingue de los demás pecados, los pecados veniales? Hablaremos nosotros en el módulo sobre los mandamientos. Veamos ahora
una segunda parte de nuestra exposición de la fe, que es sobre el cielo, el infierno y el purgatorio. Ya está aquí sobre la resurrección de la carne, ¿sí? Cristo resucitó verdaderamente, hemos dicho, ¿sí? Si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Pero también nosotros resucitaremos, ¿sí? Un día. Algunos para el cielo y otros para el infierno. Veamos ahora esto del cielo, el infierno y el purgatorio, porque son realidades con las que tendremos que enfrentarnos inmediatamente después de nuestra muerte. Vamos al número 207 en adelante. Entonces, luego de la muerte, el alma se presenta a lo que se llama el juicio particular, que se distingue del juicio universal sobre toda la humanidad, toda la historia, todos los pueblos. Se presenta el alma al juicio particular, que es un juicio de retribución inmediata del alma inmortal. O sea, el alma inmortal se presenta ante Dios, es juzgada por Dios, e inmediatamente recibe la retribución de la vida que ha llevado. Si murió en Cristo, entonces recibirá el premio de los hijos de Dios. Si no murió en Cristo, si murió separado de Dios, entonces no recibirá eso, sino que recibirá en cambio el castigo eterno. Así que esa es la retribución, el acceso al cielo, luego una adecuada purificación o la condenación eterna al infierno. ¿Qué es el cielo? 209. El cielo, por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva, todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y que no tienen necesidad de posterior purificación, o sea, los que murieron no solamente en amistad con Dios, sino además purificados de sus pecados, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a todos los santos, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara y donde se gozan eternamente de Él y están felices con una felicidad sin fin, no como las felicidades que tenemos en este mundo, que se acaban, hoy uno está feliz, mañana ya no, y aunque siga teniendo el objeto de la felicidad porque nos cansamos, en cambio en el cielo ese mirar a Dios nos dará una felicidad que será una felicidad sin fin. Así que aquellos que van al cielo luego de esa purificación viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad y desde allí están ya intercediendo por nosotros. Solo el alma, el cuerpo, lo será después de la resurrección. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es la posibilidad de purificarse, ¿sí? Es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, ya no pueden condenarse, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Entonces, cuando no se ha muerto plenamente unido a Cristo, uno muere en la fe, muere arrepentido de sus pecados, pero no se purificó, no se desapegó de sus pecados, no se desprendió de ellos, no reparó suficientemente, entonces Dios lo que hace es purificar las manchas del pecado de ese modo, para que esa alma pueda entrar purificada al cielo sin apego a ningún pecado. Nosotros, a esas almas que se encuentran en el purgatorio, nosotros podemos ayudarles con nuestras oraciones, para que un día también Dios nos tenga misericordia y ponga algún alma caritativa que ore por nosotros y que pidan por nosotros, para que nosotros pronto podamos ser purificados en el cielo, en el purgatorio para entrar al cielo. Así también, la idea del purgatorio nos ayuda a nosotros a entender cuán necesaria es la penitencia y la purificación de nuestros pecados. No basta solo con arrepentirnos de nuestros pecados, o sea, bueno, basta para entrar al cielo, pero no basta para poder entrar inmediatamente al cielo. Es necesario reparar los pecados cometidos en esta vida, es necesario hacer penitencia para purificarnos. Y el infierno, bueno, el infierno consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. Dios no envía a nadie que haya tenido una buena vida, que haya sido bueno en esta vida, que se haya arrepentido de sus pecados, que haya confesado, que haya comulgado, que haya hecho oración. Dios no manda a esas personas al infierno, jamás. Sino que aquellos que por libre elección murieron en pecado mortal. Por libre elección, no forzados, no empujados a ello, por libre elección. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, o sea, en todo mal sin mezcla de bien alguno.
en quien únicamente encuentra el hombre la vida y felicidad para la que ha sido creado y a la que aspira, que es en Dios. Cristo expresa esta realidad con las palabras: alejaos de mí, malditos al fuego eterno. Rechazar a Dios. ¿Cómo rechazamos a Dios? Con el pecado mortal. Un solo pecado mortal basta para condenarnos, uno solo. Entonces, ¿cómo rechazo a Dios? Cometiendo pecados mortales. No hace falta que yo diga te rechazo, Dios. Y también es mentira que yo diga, sí, te amo, Dios, y cometo pecados mortales. Si yo amo a Dios, pero cometo pecados mortales, estoy mintiendo, porque no lo estoy obedeciendo. Eso es entonces el infierno. ¿Y cómo se concilia el infierno con la infinita bondad de Dios? Podría ser una buena pregunta para este tema. Entonces, el número 213 responde eso. Dios quiere que todos lleguen a la conversión, pero habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien, con plena autonomía, se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si en el momento de la propia muerte persiste en el pecado mortal y no se arrepiente de él, rechazando así el amor misericordioso de Dios, que perdona. Bastaría que le pida perdón. No creamos nosotros que es fácil en la hora de la muerte pedir perdón a Dios si uno vivió toda la vida en el pecado. No es así. No hay que esperar hasta el último momento de la vida para poder arrepentirse. Al contrario, el que vivió apegado al pecado, en el último momento de su muerte, desesperará. Agonizará queriendo conservar la vida. Es muy común el desespero de los que vivieron apegados al pecado. Por eso es necesario ya arrepentirse desde ahora para que nosotros podamos llegar a ese momento tan importante de nuestra existencia, que es la muerte, arrepentidos de nuestros pecados y listos para poder morir en Cristo y ser juzgados dignos de entrar al cielo. Bueno, ahora en la tercera parte de nuestra exposición de la fe, terminamos, después de una cuarta parte, lo tercero es el juicio final. Ahora ya tenemos aquí lo que cada uno va a vivir en su vida particular inmediatamente. No, todos veremos esto. Lo que sucederá, sí, que no sabemos si nos tocará a nosotros, es que al final de la historia, al final de todo, al final de todo, cuando se hayan cumplido todas las cosas, cuando se cumpla toda la voluntad de Dios y cuando llegue el tiempo fijado por Dios para el juicio final, entonces, en la segunda venida del Señor, en su parusía, Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y entonces tendrá lugar la resurrección de los cuerpos y el juicio final. Porque el juicio final va a ser con todos los hombres, desde Adán hasta nuestros días. 214. El juicio final o universal consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores, reunidos todos juntos delante de sí. Tras el juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido ya en su juicio particular. Si la persona ha muerto, qué sé yo, en el año 1000 y ya su alma estaba en el cielo, su cuerpo ciertamente cayó en corrupción, ¿sí? Se descompuso, ya no existe como tal, su alma ya estaba en el cielo. Entonces resucitará su cuerpo y entonces con su cuerpo gozará ahora de la bienaventuranza eterna. Lo mismo si estuviera condenado desde el año 500. ¿Sí? Lo mismo sería para eso. ¿Y para qué es el juicio universal, el juicio final? Y para que sea manifestado más claramente, ¿sí? Para que sea manifestado más claramente la justicia de Dios y su dominio sobre todas las cosas. O sea, que Dios no abandona a los suyos, que Dios fue fiel, que Dios guió los destinos de la historia y sobre todo para poder juzgar a los pueblos, a las culturas, a las naciones, ¿sí? a los hombres cuyas figuras nos han escandalizado tanto porque pensamos cómo puede ser que fulano de tal haya cometido tantos crímenes y no hay justicia para él. Eso es lo que nosotros sabremos en el día del juicio final. ¿Qué sucederá al fin del mundo, del que solo Dios conoce el día y la hora? ¿Qué va a suceder después del juicio final? Bueno,
Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando lo que se llama los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo esto será renovado. Y ya no tendremos penas, ni lágrimas, ni cansancio, ni males. Sino que en este cielo nuevo, esta tierra nueva, Cristo será definitivamente nuestro Rey. Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, o sea, la realización definitiva del designio del plan de salvación de Dios, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, todo tendrá a Cristo por cabeza. Dios será entonces todo en todos, en la vida eterna. Bueno, y eso es. Así termina entonces nuestro credo con el amén, que significa así es. Creo esto, creo todo lo que se ha dicho. Y ese es el amén final del credo, un acto de aceptación de todo lo que contiene el credo y que recoge y confirma las primeras palabras del credo, que es el creo. Creo, amén. Así es. Y así terminamos nuestro curso. Para profundizar, o sea, esta parte, este módulo, y después vamos a continuar con los otros módulos de este curso del compendio. Para finalizar, quisiera que lean el capítulo 21 del Apocalipsis. Bueno, ¿de qué trata el capítulo 21? Es el último libro de la Biblia. Y entonces, el capítulo 21 trata acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios en medio de su pueblo. Cielo nuevo y tierra nueva. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más, etcétera, ¿no? Entonces van a leer eso para poder tener la imagen que nos da San Juan en su Apocalipsis acerca del juicio final y de lo que es de nuestra esperanza. Todas estas cosas nos tienen que llenar de esperanza, porque los males no son eternos, las injusticias no serán permanentes, sino que el Señor renovará un día todas las cosas. También hay que considerar que cada día nosotros podemos purificarnos del pecado y podemos unirnos cada día más a Jesucristo. Además, ¿y cómo podemos hacer eso? Y podemos hacer eso con la penitencia, ¿no? Con la penitencia, con la oración, con las obras de caridad, el ayuno, la limosna. Además, cada semana o cada mes podemos confesarnos, ¿no? Y pedir perdón a Dios por nuestros pecados en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la penitencia o confesión. Y así entonces podemos siempre estar más preparados para morir, vivir. Si vivimos en Cristo, moriremos nosotros en Él. Muy bien, vamos a terminar entonces con el acto de fe que se encuentra en el apéndice de oraciones del compendio. Perdón, el acto de esperanza. Entonces, acto de esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios mío, espero por tu gracia la remisión de mis pecados y después de esta vida alcanzar la eterna felicidad, porque tú lo prometiste que eres infinitamente poderoso, fiel, benigno y lleno de misericordia. Quiero vivir y morir en esta esperanza. Amén. A todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplar cómo tú eres, Dios nuestro, seremos semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Y que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.